Yo soy Carmen Yo soy Cari. y juntas estamos en ¡Cuidado! Con Cuidado. ¡Eso! ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Aquí Sí, ya disfrutando del calorcito, Guadalajara hermosa. sí, en ratos airecito que también eso ayuda, ¿no? Un Oye, poquito. sí, con eso Y de ha que llovido. parece cambio de clima, ¿verdad? Sí, O sea, sí, sí, bueno, sí. a mí me decían cuando era niña, febrero loco y marzo otro poco, pero ahorita vamos en abril. Sí, ya está como bien raro, pero Sí, bueno, abril, mayo, ya, no, a veces ya se bueno. va adaptando un poquito esto a Sí, algo más estable, pero sí. bueno, Aquí estamos, aquí vamos, sí, sí, estamos. aquí. Y es parte también como de empezar a aprender otro tipo de ritmo climático. Sí, yo pienso que también es como que está cambiando, ¿no? Mucho esta parte del clima Sí, y nos estamos adaptando. y en esa adaptación no sería cuestión también de empezar a observar lo que antes era y ya no es. Sí, pareciera que también es como si estuviéramos viviendo en el clima propiamente un duelo, ¿no? De cómo antes estaban muy marcadas las estaciones del año. Ajá. Sí, Y cuando uno cambia, o sea, ahora sí que cuando las cosas cambian, de repente dices, antes era de otra manera, ¿no? sí, O los abuelitos, ¿se acuerdas? En mis tiempos las cosas eran diferentes, pero nosotros estamos hablando de clima diferente. sí, porque tiene como unos 3 años que el calor es más fuerte, Ajá. que las lluvias se han intensificado, que el frío de repente también es más fuerte. Y Entonces, entonces, eso. ¿qué haces cuando las cosas cambian, Carmen? Pues como que de momento nos sacamos de onda, ¿no? O sea, porque es como, chin, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué ahora llueve tan fuerte o por qué hace tanto calor? Y llega como a cuestionarte esta parte de si antes era de esta forma, ahora qué está pasando, qué está cambiando. Ujú. Pero te cuestionas preguntarte por qué sucede esto O sea, ¿qué sucede y ahora qué voy a hacer? y ahora qué voy a hacer. Y a veces primero te lo cuestionas como tú en la parte personal, pero a veces de repente ni lo hablas con los demás, ¿no? Como esa parte de ciertas cosas que notas que van cambiando que a veces no se Mm. hablan. Entonces, esos pequeños cambios a veces están en sensaciones porque dices, ay, mira, hace un poquito de frío, ay, hace un poquito más de calor, ay, o sea, Sí, pero son sensaciones que todavía no generan un cambio drástico y que podemos ir percibiendo y de todas maneras hacer cambios aunque sea chiquitos, ¿no? Es decir, bueno, me traigo un suétercito entre tiempo o me cargo la sombrilla por si está haciendo mucho sol o me agarra ujú. la lluvia. ¿Y no podríamos esto, Carmen, traspasarlo o en ocasiones, sí, pues sí, también traspasarlo a las relaciones? ¿Cómo sería esto en las relaciones? ¿También que van cambiando? Sí, Ajá. sí, sí, sí. O sea, digo, tú y yo tenemos años y felices días de conocernos y no somos las mismas de allá y entonces. Ah, no, 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 obviamente Sí. no. Sí, No, no. no, Sí no, tenemos no, no, mucho no, 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 no. tiempo. Sí, muchos, muchos años de Ajá, conocernos. Entonces, no somos las mismas y sin embargo sí hay algo constante. sí. Oye, ¿y eso no se llamaría como ciertos duelos? Ajá, o sea, podríamos hablar de la evolución de un vínculo y en esa evolución pues han existido ciertos duelos, ¿no? O Ajá, sea, han existido pérdidas. Pero ahí también yo he estado, fíjate que a últimas fechas he estado, me quedé esa vez reflexionando en el último capítulo que teníamos. ¿Te acuerdas que vino Laura? sí, Laura sí, Rodríguez. sí, sí. Y hablábamos de esto de cuestionar creencias, de cuestionar certezas, ¿no? Ujú. Y cómo al final, o sea, y lo retomo porque es parte de lo que te quería comentar, cuando estamos hablando de duelos, es finalmente darte cuenta que algo ya no está como antes. Sí, sí, sí. Ya no está como antes, como sea Ajá. que haya sido, ¿no? Puede ser el clima, pero puede ser el marido, pero puede ser la relación o puede ser hasta simplemente como el El cuerpo, ¿no? O cuerpo, sea, ¿no? Ajá. los cambios que puede tener una mujer durante el embarazo, pero también los Sí. hombres durante la andropausia, o O sea, los mismos hijos que van creciendo, claro, ¿sí? O sea, que ya no es el mismo trato que les puedes dar, sino van creciendo y tienes que cambiar la manera de acercarte a ellos, la comunicación, la parte de todo, pues, porque también ahí existe un duelo y una pérdida de cómo va evolucionando el hijo, ¿no? porque te enfrenta a otros retos. Sí, O sea, la madre no deja de ser madre, solo que es diferente ser madre de un lactante a ser madre de un infante de primaria, a un puberto de secundaria, a un aún adolescente que te confronta, ahora sí que casi casi cada respiro, o acompañar a un hijo adulto, ¿no? claro, universitario, ¿no? Claro,
que ya también están como a la par de una relación más adulta, ¿sí? Y ahí a lo que quiero llegar es que finalmente tenemos como el hilo conductor, que es la maternidad, ¿no? O la crianza. Ajá, O sea, la maternidad, porque la maternidad es la que evoluciona. Entonces, la maternidad sigue y evoluciona. Y en esa evolución hay duelos. sí, claro. Pues Ajá. un duelo también puede empezar desde el hecho de estar en pareja y que llegue el bebé, ¿no? O sea, que solo se consolide primero la pareja y luego llegue el bebé y pierda la parte de la relación solamente de pareja, sino hay un tercero que está también ahí envolviendo a la pareja, ¿no? Y que de repente a veces se vuelven las parejas en ese momento más papás que pareja, porque es lo que se requiere en ese momento, Ok. aunque no se tiene que dejar de ver a la pareja, pues, ¿sí? Y sí, 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 estoy de acuerdísimo, pero entonces el duelo, o sea, digo, porque generalmente lo tenemos relacionado a cuando se divorció, Sí, cuando se separó la pareja, cuando se murió alguien, ¿no? Cuando perdí algo muy querido, muy deseado, o sea, esos sí, duelos, sí, ¿no? sí. De definitivos, O que digamos. son muy visibles, ¿no? Ajá, O muy que ya está como muy dicho, como muy visto, pues. ajá, Ajá. común, común, ¿no? Sí, común. Sin embargo, creo que hemos dejado de ver esos duelos a los que yo te podría decir que son invisibles. Ajá. O sea, parece raro lo que te estoy diciendo, parece juego de palabras, pero hay duelos que existen y los invisibilizamos o ni siquiera nos hemos dado cuenta de que existen. Sí. Y no se hablan, aparte, ¿no? Ajá, hay otros que Ajá. aunque se Sí, ven, sí, no los se habla. omites. Ajá. Sí, sí, sí. Que puede ser también como eso que mencionabas, ¿no? La menopausia, también cuando llega, o sea, O la o la andropausia, que también andropausia, existe, ¿no? sí que baja, o sea, mucho los niveles hormonales y que a partir de ahí cambia todo el cuerpo y que, bueno, está dado por hecho, pero se habla, no se habla, cómo se comparte esa Exacto. experiencia de ese cambio. Ajá, porque Ujú. sucede tanto en hombres como en Mujeres, mujeres. sí, claro. Entonces, bueno, generalmente en la cultura mexicana, para quienes nos acompañan en diferentes países, cuéntenos qué pasa en otros países, en otras latitudes. Pero al menos aquí en México todavía sigue siendo como un tema hablar de una menopausia, premenopausia, Ujú. pero la andropausia es como si no existiera. Sí, casi no se habla de esa parte y casi yo podría, bueno, más que asegurar, es como los hombres de repente también por el contexto en el que nos desarrollamos aquí en México, puede ser un tabú, Exacto. ¿sí? Algo que no, ¿cómo voy a decir que tengo estos síntomas? O como que he perdido un poquito como esta parte de, porque obviamente en la andropausia se pierde un tanto la testosterona y baja ese nivel de sentir, De deseo a lo mejor, ¿no? ajá, De deseo sexual a de la veces. virilidad, de Ajá. ser como muy masculino, y no porque dejen de ser, pero esa parte da mucho, ¿no? Como se muestra mucho ante los hombres, ¿no? Al menos en esta En nuestra cultura. cultura, Al ajá, menos en esta sí, cultura. Hay que contextualizarlo. Pero, ajá, y esa parte, digo, qué buen ejemplo estás brindando. Porque así como hay para hombres, también hay para mujeres y también hay para todas las edades. sí, O sea, hay esos duelos invisibles porque no los vemos o porque los omitimos y no los queremos ver, que precisamente nos llevan a estar friccionando la adaptación o la evolución. sí, que cuesta trabajo, o sea, que estamos como luchando, ¿no? Como dices, Exacto, friccionando, como luchando en esta parte de, o sea, lo que estoy pasando, sí será, no será, lo comento, no lo comento, porque tal vez dice, ¿no? O sea, porque ninguna de mis ajá, amigas lo dice que tiene comenta, esto, ajá, o sea, pero yo me estoy, o sea, entonces hace que muchas personas se vivan en solitario sí. ese sufrimiento. Sí, en solitario, en silencio, ¿sí? Como muy, muy callado, pues, sí, Exacto. Y cuando sientes que lo vives en solitario y además callado, me siento aislado. sí, Y eso genera un montón de afectaciones en el estado emocional de cualquier persona, hombre, mujer y de cualquier edad, ¿eh? sí, 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 porque al final de cuentas pues no lo manifiestas, pues, tal vez lo manifiestas en actitud, pero tal vez las personas pueden decir, ah, pues tiene una rachita mala, Se le pero, va a pasar. ajá, se le va a pasar, pero realmente tal vez eso que mencionabas al principio, de que qué difícil, ¿no? Visibilizar algo
que de repente sentimos que no sabes si realmente es un duelo o no, porque ni Ujú. te lo cuestionas, ¿no? Porque ni te lo cuestionas. Y ahí es a donde otra vez volvemos a lo importante. Diríamos que en la evolución de estos capítulos que hemos compartido, no solamente hablamos de la pausa, sino ahora de la pausa y el cuestionamiento. Sí, Pero para poder cuestionar tengo que alcanzarlo a ver y si no lo veo, no existe. sí, 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 no está, ¿No está? ¿sí? Como a veces dicen, no hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿sí? Pero desde el cuestionamiento, desde la parte de decir, bueno, ¿qué me está pasando? O sea, posiblemente no sea un duelo común del que estamos A acostumbrados a escuchar. escuchar, pero sí estamos viviendo en constante duelo, Ajá, ajá. ¿sí? A ver, pero entonces yo aquí entro a otro punto. No todo duelo tendría que ser, o sea, una cosa es duelar con el dolor de la pérdida de Sí, algo, ajá, que difícilmente, o sea, que solo si lo mantenemos sin querer cambiarlo, se vuelve sufrimiento, ¿no? claro. Ujú. Pero si el duelo va a pasar, y esto también va a pasar, como dicen algunos, ¿no? Eh, te lleva a una liberación. Sí, que es lo que mencionaba yo también, ¿no? De que constantemente estamos en duelo, ciertamente, pero si sabemos esta parte que va a pasar, puede también ser liberador porque sabes que este momento en algún punto va a terminar, ¿sí? Y también cuando lo externalizas o cuando lo hablas o lo cuestionas y dices, ah, ok, ya entendí, ¿sí? Ok. O a veces en esta liberación vas entendiendo que tal vez tienes que abrir una parte de un círculo social o expandirte a nuevas creencias desde el cuestionamiento e ir evolucionando. Wow. A ver, como para poner un ejemplo así muy práctico, y tomando esos duelos que tenemos muy conocidos, ¿no? Que Ujú, pensando en un familiar que tiene muchos años enfermo, ¿no? Y sí, que te dicen, híjole, que le quedan 2 años. Y bueno, pues procuran estar 2 años ahí al pie del cañón, al pie de la cama, pero lo han cuidado también que dura otros 2 años y de repente esos 2 años ya se volvieron 4 y qué bueno que está vivo, pero qué cansado es, o sea, agotador es todo este cuidado, sí, ¿sí? Entonces, cuando ya ves que el familiar está sufriendo tanto, en algunos sepelios, ¿no? O sea, ya cuando muere el familiar enfermo, es como, o sea, sí te está doliendo la partida del ser claro, querido y a la par también estás sintiendo una sensación de liberación. sí, es como esta parte de ya descansó Ya descansó y ya y ya descansé. descansamos. Y no es tanto el hecho de, ay, o sea, pues descansó porque también vivió una agonía, un trayecto complicado con la enfermedad y junto con él la familia, ¿sí? Claro. Y eso puede llegar en algún punto del duelo a ser liberador, Ajá. porque aparte ya se va viviendo el duelo desde la enfermedad. Exacto, Ujú. pero ahí, ahí, fíjate, yo pondría, ese sería uno de los tabús, porque una frase muy común en México es decir, ya descansó Mm, el otro, pero todavía hay voces por ahí que cuestionan ya descansé, porque también era cansado, sí, pero se permite el que el muerto descanse, pero que tan bien visto o aceptado es que el cuidador descanse, ¿sí me explico? sí. Entonces son esos tabús, esos duelos invisibles que también requerimos empezar a verlos, a ponerle nombre. Sí, porque también en los cuidadores como que pasa esta parte, o sea, obviamente les duele, pues, Claro, pero también es como les cuesta trabajo ver y ahora qué sigue después de cuidar, ¿no? Ahora qué sigue mi vida, cómo se va a encaminar, si tal vez dedicaban mucho tiempo a ese cuidado de esa persona o familiar enfermo y ahora para dónde. Entonces es también como, ¡ah! ¿Qué hago? ¿Sí? Y es otra vez como redefinir el propio proyecto de vida. wow, a ver, pero eso me está llevando también a otro ejemplo de duelo, duelo liberación, ¿no? Ajá, Que es cuando los padres, no hablando nada más de madres, o sea, padres y madres, que hicieron también su trabajo como padres, crianza, educaron, dieron herramientas para la vida, y de repente los hijos vuelan, ¿no? O sea, los criaron también, que sí, tienen herramientas y tienen un sentido de vida y quieren irse a vivir a otro lugar.
O sea, Sí. simplemente, ¿no? O quieren formalizar una relación o lo que quieras, pero quieren ya vivir su vida cual adultos. Ujú. Y los papás se contraen así como, a ver, pues qué no era lo que, por lo que estuviste trabajando todos estos años. A Sí, que alguien me explique, ¿no? sí, pero como que suena difícil, ¿no? De repente para los padres ya redefinirse desde otra postura. Entonces Ajá. el duelo es de los padres, Sí, no es sí, de los sí. chicos. Pero es difícil, o sea, sí, y es como, pues, como la tarea de haberlos creado para que se vayan, pero fueron tantos años al cuidado igual al estar Al preocupado, cuidado de la vida. y que igual, pues, puedes estar preocupados y cuidando a sus hijos ya adultos desde otra forma, y que ese vínculo no se pierda, pero sí es como importante volver a ellos. ¿Sí? Ah, Desde volver a la pareja, reconectar, si es que quedan la pareja unida, o de la manera individual también, de retomar cosas que dejaron de hacer por la crianza, retomar tal vez proyectos que dejaron pendientes cuando se casaron, o cosas de tipo profesional o simplemente recreativas. Y como es reconectar con otras personas, es también un proceso de duelo al volver, al dejar un rol de repente tan presente que se requería en ese momento. tan intenso, tan Sí, presente, tan frecuente, tan, sí, 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 de tan lo cotidiano. No, demandante, pues ¿no? es que así es, Ok, pues, pero ajá, entonces estamos hablando de que el duelo te libera y expande. sí, Bien llevado, sí, bien llevado. O sea, porque si ya te liberaste de eso que siempre hacías, ajá, y que en el mejor de los casos lo hiciste súper bien, ¿no? O bien, nada más. sí, Y eso te permite regresar a ti y agarrar vuelo para ti lo que sigue, ujú, en lo que sea que sea. sí, ¡Wow! A ver, pero entonces, no, 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 no. O sea, me encanta porque podemos compartir de tantas cosas, Carmen. O sea, sí. a ver, entonces, para todos nuestros amigos, nuestras amigas, ¿cuáles serían como los 5 tips para poder identificar un duelo invisible y empezar a trabajarlo? Pues como primeramente cuestionarlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué me está sucediendo en estos momentos? Si lo estoy viviendo como una pérdida, o me estoy aferrando a algo y no Ok, quiero soltar, ok, ¿no? la Sí, sensación sí, de sí. aferre. Ajá. Ok, va, Cuestionar ajá. esa parte principalmente. Cuando yo le sumaría, ¿cómo ves? Tú dices la sensación de aferre. Yo diría los pensamientos que vienen una y otra y otra y otra y otra y otra vez, también es un pensamiento de aferre. Sí, O sí, sí, sea, sí. la tensión en el cuerpo es no quiero soltar, pero el pensamiento recurrente, una y dos y tres y cuatro, y de repente estás trabajando y de repente, ay, otra vez el mismo pensamiento, es un pensamiento que no quieres soltar. Ujú. Sí, yo creo que a partir de eso que tú mencionas del aferramiento, del pensamiento constante, también desde una parte como un tip sería como compartirlo con alguien que tal vez tú observes que está viviendo una situación similar, ¿no? A veces las personas Mm, nos sirven como de espejo. ok. Sí, y ver cómo, chin, o sea, él ya tuvo hijos de la misma edad, por ejemplo, ¿no? Ya se están yendo, o se casaron, es tal vez mamá de una amiguita de mi hija, y que vean si de repente están compartiendo lo mismo y cómo lo están reorganizando, cómo lo están reestructurando desde un mundo interno que tiene que volver a dar otra estructura hacia afuera, pues, porque primero como que viene desde adentro esta parte. O sea, primero es la sensación interna de qué me está pasando. Sí, Otro, o sea, desde la sensación o desde el pensamiento. El tercero, para que me quede claro, sería como observar conscientemente la rutina pues sí, la rutina, los hábitos de personas cercanas a mí para ver ujú, si están pasando más o menos lo mismo. Y yo diría, y ahí entraría algo que me parece importante, la comunidad. sí, O sea, hacer comunidad con esas personas con las que tenemos algo en común o una etapa de vida en común, sí, ¿no? sí, 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 que pueden congeniar, ¿no? Exactamente, para que yo pueda ver más o menos si tus hijos, mis hijos, o sea, qué pasa, o Sí, sea, si hay cambios parecidos, si hay dinámicas parecidas, y si sí, observarlas, y si no, observarlas también. también. Y como un punto para cerrar sería también sí.
si notas esa parte o que también es muy recurrente el aferramiento o el estar piense y piense y piense, también poder hacer un alto y pedir ayuda a un profesional. También Claro, es válido, tal vez a claro, veces te claro. pueden dar el norte, ¿no? De, es que está pasando por esta etapa o simplemente con alguien que sea profesional y que pueda también orientar en ese sentido. Porque la mirada externa no está metida en la misma dinámica en la que nosotros vivimos todos los días. Así es. Excelente. ¡Ay, un gusto verte, Carmen! Igualmente, Cari, Y bueno, pues esto fue Cuidado. con cuidado. ¡Eso! Wake up to the sunrise sky. Feel the world let out a sigh.